al chat. Ahí es que sale la lista de todos. Eso es lo que yo voy a hacer también, pero es para contactar lo mío con lo de usted. ¿Vamos? ¿Alguna pregunta más? ¿Le quedó claro, joven? No, yo, doctora, sí, doctora, quería... podemos hacer la tarea en hojas sueltas así y después juntarlas, ¿no? Como ustedes quieran, pero me refiero a que siempre es más cómodo tener algo que no lo pierdan, porque yo no se las voy a calificar la tarea ese rato, yo les voy a firmar y le voy a poner la fecha. Antes del primer parcial, les pido, a ver, deben todos, traigan la firma, cuántas firmas tiene cada uno. Es decir, eso significa cuántas tareas tienen para su calificación. ¿Quedó claro, Kelly? La veo con una cara de que, ¿qué dice Kelly? No, doctora, pasa que yo he entrado de otro celular porque yo no tenía Meet, no tenía Mega, y yo soy Dayana. Ah, ya. Entonces, Dayana, Eso... ¿le queda claro la tarea? Sí, 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 Muy sí, me bien. queda claro. ¿Alguna pregunta más? ¿Queda claro? Bien. Si les quedó claro, hemos terminado la clase. La compañera que me está sacando el chat, ¿lo hizo ya? Paredes Rivera, ¿está todo claro? Mariela. ¿O tiene alguna duda? Ya lo mandé al grupo, doctora. Muy bien, perfecto. Entonces nos encontramos el día lunes en laboratorio. Ya. Creo que ya Hasta todo luego, se doctora. despejó. Hasta luego. Que tengan buen día. Bueno, voy con mi grupo de biotecnología. Estoy con el mismo enlace. Hola, grupo de biotecnología, ¿no es verdad? Sí, doctora. Bien, vamos a esperar que entren todos sus compañeros, ¿ya?
Bien, estamos 31 estudiantes, creo que ya estamos completos, faltan unos cuantos más, pero empezamos la clase, ¿ya? ¿Quién me va a ayudar luego a sacar la captura de pantalla del chat? Dígame, Emily, está levantando la mano. Emily, ¿dónde está Emily? Buen día, doctora. Buen día. No, lo que pasa, doctora, es que yo entré de otro teléfono, no estoy con mi nombre, digamos. Ah, ok, no hay problema. Es que levantabas la mano. Creo que estamos. Sí. Bueno, jóvenes, continuamos la clase. Importante dar gracias a Dios que llovió, ¿no? Ya nos va a permitir estar. Van a disculpar que no estoy con la cámara prendida, no logro prender mi cámara. Lo he intentado todo el rato, me sale que no, si usas cámara externa, desconéctala, un montón de cosas. Voy a tener que después verificar. Así que van a disculpar que no vaya a prender mi cámara, pero me gustaría que ustedes, lo que puedan, la tengan prendida, porque así dialogamos, ¿no? Y no se hace un monólogo donde yo solo hablo y ustedes escuchan. Entonces, es importante que podamos interactuar. La anterior clase hablamos de biotecnología. ¿De qué tipo de biotecnologías hablamos, Calderón, Ayala y Tlen? ¿De qué tipos de biotecnología hablamos en la anterior clase? Biotecnología moderna. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, Camila. ¿Dónde estás, Camila? Buen día, doctora. ¿Qué tal, Camila? Acabo de pasar con biología molecular. Sí, la vi la foto. Uh-huh. Hablamos de 3, que era la clásica, la moderna y la contemporánea. Correcto. Bien. Dame un ejemplo de cada una. La clásica nos mencionó que era aquella en la que no, o sea, prácticamente era la antigua. No se utilizaban elementos más modernos. Por ejemplo, en la moderna usted nos mencionó que utilizábamos lo que eran las enzimas y un poco más de tecnología, y ya la contemporánea ya más mecanizado todo. ¿Qué me dice Jenny al respecto? Sí, doctora, es que no parece. El queso, cuando se utiliza, antes el queso utilizaba o igual ahora lo utilizan en las granjas pequeñas, ¿no? El cuajo. Ahora, ¿qué utilizan según la biotecnología? La quimosina en la moderna. Exactamente. Entonces, tenemos claro las diferencias, ¿no es verdad? ¿O hay alguna duda al respecto? Está claro. ¿Hay alguna duda? Que levanten la mano. Voy a compartir pantalla. No barras acá todavía. Anda ya nomás. Un ratito, voy a compartir. La anterior clase vimos esto, ¿no es verdad? Ustedes tenían que hacer esta tarea. La tarea la voy a revisar mañana en el laboratorio, mañana viernes. Acuérdense, les dije saquen foto y tenían que hacer esta tarea. ¿Se recuerdan? Doctora, no sé si soy yo, pero no se ve lo que está compartiendo. Sí, ¿Alguien no ve? se ve.
Nadie, ¿Alguien? No, doctora. doctora. Ya, voy No a se ve volver nada. a... Ya, espérense un ratito. Ahora sí. En la anterior clase tenían que hacer esta tarea. Ahora están viendo, ¿no es verdad? Sí, sí se ve. Sí, doctora. Ya, tenían esa tarea. ¿Terminaron de hacer esta tarea? Camila. No, yo no. ¿Y por qué no has hecho? Acuérdense que Ay, es que ayer tenía 4 laboratorios. Y no me dio no hay tiempo. excusa, Camila. El día, Perdón. las tareas para todos. La molesto a Camila porque Camila es mi auxiliar, van a disculpar. Y tenés que hacer. Sí, doctora, hoy la voy a hacer para Tienen que mañana. hacer todos la tarea. ¿Quién hizo la tarea? ¿Alguien hizo la tarea? Yo la hice la tarea, pero la imagen no se ve bien, la que está presentando ahorita, porque no la subió las diapositivas. Ok. Sáquenle una foto ahorita. ¿Será que la puede subir un poco más, por favor? Porque ese día su compañera le sacó. No me han habilitado el aula virtual, pero ustedes pueden sacar una captura de pantalla. Hablamos de este esquema sobre el término de biotecnología y al finalizar ustedes tenían que desarrollar esta tarea. ¿Qué representan estas cadenas que tenemos acá? ¿Por qué se representan estas cadenas de diferentes colores? Hablamos de la genética, ¿no? Les dije que para hablar de biotecnología teníamos que tener claramente los conceptos de biología celular, de biología molecular, porque la biotecnología moderna aparece con la ingeniería genética cuando empieza en el año 70. Ahorita vamos a ver todo ese eslabón estructural entre los tipos de biotecnología. Entonces, lo que estamos viendo aquí en estos colores es un cruce tradicional, corresponde a la biotecnología. ¿A qué tipo de biotecnología corresponde el cruzamiento tradicional? A la clásica. A la clásica, ¿ya? Y la biotecnología moderna, ya tenemos este esquema de acá. Es cuando incrustamos o introducimos un gen de interés, ¿no es verdad? Queremos cambiar el color, o queremos cambiar el sabor, o queremos cambiar la forma, ¿no? Entonces, en base a ese esquema, ustedes tienen que resolver cada una de estas preguntas. Y no hay excusas, jóvenes. ¿Ya? El que no quiere hacer la tarea no la hace, no hay ningún problema, pero todas las tareas se califican. Y de cada tarea tenemos una pregunta o dos preguntas que sacamos para nuestro cuestionario, nuestro banco de preguntas con el doctor Dante. ¿Ya? Les dije que les di un ejemplo de un híbrido. ¿Cuál era ese ejemplo del híbrido que les di? La mula. La mula. Los híbridos se pueden replicar sucesivamente a través de la reproducción sexual. No. No es verdad. ¿Y asexual? Es decir, a través de la ingeniería genética, ¿podríamos utilizar algún gen de interés de este híbrido? ¿Qué dicen ustedes? Podemos hacer una recombinación. Podemos. Acuérdense que podemos
buscar un gen de interés y podemos hacer una reconstrucción. Eso ya vendría a ser la ingeniería genética o biotecnología moderna. ¿Ok? Bien, entonces tienen para resolver esta tarea. No necesitan tener este material. Comprensión de concepto. ¿A qué se denomina biotecnología tradicional? También tómenle una foto o una captura de pantalla a esa diapositiva de aquí. La diapositiva 15 y la diapositiva 16. ¿Ya lo hicieron? ¿Jóvenes? Sí, doctora. Bien. Voy a compartir otra diapositiva para que le quede claro, por favor. Bien. Aquí tenemos en su texto. ¿Todos ya tienen su texto? Jóvenes, contesten, por favor. Sí, doctora. Yo Texto tengo. de su texto y su guía de laboratorio. Su guía de laboratorio. Porque probablemente el día de mañana sobre lo que tienen en su guía de laboratorio, que viene a ser el tema 1 y el tema 2, probablemente mañana tengan ustedes un control de lectura. Los controles de lectura son, no necesito decirles, ¿no?, cuándo les voy a tomar, porque quiero saber si leyeron. Porque la idea es que ustedes entren a una clase con la lectura del tema que corresponde, ¿ya? Entonces les voy a pedir que vayan leyendo su guía, que vayan leyendo su texto, para no hacerlo a la carrera cuando ya empiece el examen. Entonces, lean su guía. Bueno, nos vamos a hacer otra vez un repaso para concluir sobre los tipos de biotecnología. ¿Ya? Decíamos, ¿qué es la biotecnología? Hay alguien que está con su micrófono abierto. Se puede definir como el conjunto de técnicas que involucran la manipulación de organismos vivos o sus componentes subcelulares. Cuando estamos hablando de sus componentes subcelulares, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? A ver, jóvenes, ¿a qué nos estaríamos refiriendo cuando decimos manipulación de organismos vivos o sus componentes subcelulares? Vamos a suponer que estamos hablando de una bacteria. ¿Qué tipo de células tienen las bacterias? Procariotas. Procariotas. Si estamos hablando de esos componentes subcelulares de una procariota, a ver, ¿cuál sería ese componente subcelular que voy a manipular? El plásmido. El plásmido, o sea, ¿no? El cromosoma. Claro. Para producir sustancia, desarrollar procesos o proporcionar servicios. Este concepto que hemos desarrollado corresponde a la biotecnología tradicional, a la contemporánea o a la moderna. A la moderna. A la moderna. ¿Por qué? ¿Por qué a la moderna? Porque en la moderna ya no se usa organismos vivos, pero se usa lo que sería más allá, un gen en específico para manipularlo. A ver, está bien su opinión, pero necesitamos completarla. Otra opinión. Pues la manipulación de organismos vivos. Lo dijo su compañero. Otra opinión, válida si tu aporte. Otra opinión. Son 33 estudiantes. A ver, ¿qué más? ¿Por qué sería
que esta definición o esta conceptualización de Neil Burke del año 2000 corresponde a la biotecnología moderna. ¿Qué tal que yo en el examen les diga, interprete esta definición en base a los tipos de biotecnología y haga sus diferencias entre los 3 tipos de biotecnología? Porque va a utilizar técnicas de lo que va a ser Exactamente, exactamente. Fíjense, aquí está la evolución. Conjunto de técnicas. Conjunto de técnicas, porque la biotecnología tradicional utilizaba organismos vivos. Y antes de la biotecnología tradicional había una biotecnología empírica. Había, porque dígame, desde el tiempo de Cristo se tomaba vino, ¿no? Eso era un empirismo. Y del tiempo de Cleopatra, lo mismo. Pongo el ejemplo de Cleopatra, a ver, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Cleopatra? ¿Han leído algo sobre esta señora? Las momias. Cultura egipcia. De la cultura egipcia, una de las culturas muy antiguas y muy inteligentes, organizados. Por eso se los recuerda, fíjense cuánto tiempo ha pasado y se los recuerda constantemente, ¿no? Entonces, ellos eran empíricos, ¿ya? Entonces, en la biotecnología moderna aparecen ya a partir de los años 70, entre los 50 y 70, cuando aparece el estudio del ADN, de esa estructura macromolecular, con Watson y Crick. Entonces ya se está hablando de otra técnica que muestra lo que nosotros no conocíamos, lo que está adentro. Porque si nosotros miramos y clasificamos a un ser vivo, estamos hablando de lo que podemos tocar, lo que podemos ver, lo superficial, que se llama fenotipo. Eso que no podíamos ver con el descubrimiento de la biología molecular, entonces empiezan a aparecer varias técnicas para la manipulación de eso que nosotros no conocíamos, eso que no podemos ver de forma física. Entonces, corresponde a los grandes avances de la biotecnología moderna. ¿Queda claro? ¿Queda claro, estudiantes? Sí, doctora. Bien. Entonces, vamos a hacer una clasificación. Conocemos esa clasificación. Ahora vamos a hacer otra clasificación, la biotecnología en el tiempo. Fíjense. Y por favor tomen en cuenta los nombres de los personajes. Ustedes en su texto tienen un cuadro donde está la clasificación de los tipos de biotecnología según el orden en relación a décadas, a tiempos, a años. Que son, ustedes tienen que conocer esa clasificación porque son partes del examen, ¿no es verdad? Hay personajes que en el tiempo que no lo podemos olvidar. ¿Cuáles serían esos? Ahorita lo vamos a ver. De acuerdo con el especialista Pierre Dussault, separa la biotecnología en 3 etapas. Fíjense, no estamos hablando ya de lo que estábamos diciendo anteriormente. Esta es otra clasificación, ¿no? La empírica es cuando la biotecnología nace con el establecimiento de las sociedades humanas, su necesidad de desarrollar organismos que le permiten de manera asegurada la alimentación, que era lo que ocurría en esta cultura, la cultura egipcia.
La segunda etapa, importante, es referida como la de transición que presenta en la intervención de la ciencia y la técnica en el desarrollo de industrias biotecnológicas que contribuyen al desarrollo de grandes imperios. También estamos hablando de esa cultura egipcia que logró grandes avances, y lo vamos a ver en el caso del maíz, ¿ya? Y la tercera etapa se da en el nacimiento de la biotecnología moderna con la aparición de la biología molecular. Entonces, según lo anteriormente referido, tenemos esta clasificación en el tiempo. La biotecnología empírica correspondería a la biotecnología. ¿A qué tipo de biotecnología, jóvenes? Clásico. A la- ¿Ya? ¿Y la segunda etapa? ¿A qué correspondería? A la biotecnología contemporánea. Y aquí tenemos la tercera etapa, a la biotecnología. ¿Qué biotecnología? Moderna. Moderna. Bien. Aquí tenemos graficado, ¿ya? Espero que hasta el día de mañana ya estén todas sus aulas habilitadas y ustedes puedan mirar todas estas presentaciones. En la biotecnología ancestral tenemos este esquema. No nos vamos a detener. Fíjense, el maíz estamos acostumbrados cuando decimos el choclo o el maíz, ver bueno, ustedes como bioquímicos tal vez nunca ni siquiera se le han percatado de mirar la planta, ¿no? Pero para un agrónomo sí es muy importante. Entonces tienen estos maslo repleto de grano. El maíz, les comentaré que no era así. Era una planta pequeña que no tenía esto de acá. O sea, no daba unos frutos como para poder consumirlo. A través de mejoramiento genético tradicional, estas personas, para mejorar su alimentación y su desarrollo, aquí vemos los componentes, seleccionan el material, lo cruzan entre ellos y obtienen una nueva variedad. Entonces, fíjense que ustedes el otro día aprendieron un término que se llama híbrido. Y ahora, aquí es una variedad. Van a anotar para su glosario. Híbrido, variedad. ¿Qué sería una variedad para ustedes, jóvenes? Aquí estamos viendo que la gente está seleccionando, como hizo Gregorio Mendel. Miró que un guisante era arrugado y el otro guisante era liso. Y le llama la atención, hace un cruce a través de la polinización y obtiene una planta que solamente tiene guisantes lisos y otra planta que solamente tiene guisantes arrugados. Entonces, empíricamente, porque él no era un estudioso, Gregorio Mendel, no, era un monje que tenía conocimientos empíricos sobre la parte agrícola. ¿Qué es una variedad? Hace cruce entre las mismas plantas. Y el híbrido, ¿qué dijimos que era un híbrido? En la anterior clase hablamos de eso, cuando hablamos de la mula. Entre cruzamiento de dos especies, pero del mismo género. Exactamente. Entonces, queda claro eso, ¿no? Ese cruzamiento híbrido corresponde a la biotecnología contemporánea.
El cruzamiento de variedades corresponde a la biotecnología empírica o la biotecnología tradicional. Eso que un agrónomo, si ustedes van al Vallecito, por ejemplo, que es donde trabaja, donde está agronomía, van a ver de que los estudiantes hacen este tipo de trabajo de forma empírica. Es decir, una evolución entre empírico y contemporáneo. Porque en lo empírico el hombre lo hacía al azar. Acá, por eso es una evolución entre empírico y contemporáneo, y el hombre contemporáneo está haciendo ese cruce sabiendo de que lo que quiere mejorar es a lo mejor el grosor de la espiga, número de mayor cantidad de granos, mejor calidad. Entonces, es algo empírico contemporáneo, basándose en lo empírico, pero ya con la certeza que es lo que yo quisiera mejorar, ¿no? Ahora, puedo hacer este cruce con otro cereal. Eso ya sería un híbrido, ¿no? Vamos a suponer maíz ¿con qué podríamos cruzar? ¿Qué otro cereal conoce? Bueno, vamos a suponer que vamos a cruzar el maíz con un pariente cercano al maíz, que es silvestre, para obtener resistencia. Entonces, ahí estoy hablando ya de un cruce de un híbrido. Vamos con los personajes. Ustedes lo tienen en su cuadro, en su texto. La biotecnología tradicional o biotecnología de primera generación comienza con la identificación de quién. Este personaje no se pueden olvidar nunca, ¿no es verdad? ¿Quién es este señor? Gregorio Mendel. No. En la biotecnología tradicional, Gregorio, yo les estaba dando un ejemplo de genética. Ahora nos vamos a la biotecnología. La genética es la base de la biotecnología, como la biología molecular y como la biología celular. Pero ya entre los avances biotecnológicos, a la biotecnología tradicional o de primera generación, lo tenemos en primera parte a ese señor Pasteur, que habla de los microorganismos como causa de la fermentación. Seguramente en su texto dice microbiólogo. Ahí no se hablaba de biotecnología, se hablaba de microbiología. ¿Por qué? Micro, pequeño, biología, vida. Entonces, organismos pequeños que producían un cierto tipo de fermentación en una solución y nos daban un producto, como el yogur, como el vino, como el queso, como la levadura en el pan, etc. En el periodo anterior a Pasteur, entonces tenemos a Pasteur, la biotecnología se limitaba a la aplicación de una experiencia práctica que se transmitía de generación a generación. Antes de Pasteur, se hablaba de eso, de los cruzamientos al azar. El siguiente descubrimiento, entonces, Pasteur. En el siguiente descubrimiento por parte de Buchner, de la capacidad ya nos habla de las enzimas, que son la próxima clase, vamos a hablar sobre enzimas y sus rutas metabólicas. Entonces, el siguiente descubrimiento por parte de Buchner, de la capacidad de las enzimas extraídas de las levaduras para convertir azúcar en alcohol. Ahí seguimos hablando de esa biotecnología contemporánea, ¿no? Biotecnología de la segunda generación. Se caracteriza por desarrollos en ciertos sentidos opuestos a la biotecnología de la primera generación, ya que por un lado la expansión vertiginosa de la industria petroquímica tiende a desplazar los procesos biotecnológicos de la fermentación.
Estamos hablando en este caso de la biotecnología de la segunda generación en los años 1930 a 1970, aproximadamente, porque es un eslabón con el año 53, donde se habla ya de biología molecular, ¿no? Entonces, fíjense, en la biotecnología de la segunda generación tenemos el descubrimiento de la penicilina. ¿Quién descubre la penicilina? Fleming. Fleming, en el 1928. Entonces, hemos hablado hasta aquí de cuántos personajes. Participen, jóvenes. ¿Por qué están tan callados? Ustedes son de último semestre. En biología molecular hemos hecho una clase brillante. Todos participaban. ¿Qué personaje hemos citado hasta la fecha según los diferentes tipos de biotecnología en relación al tiempo y a la generación? 3. 3 personas. El primero. Pasteur. Gregor Mendel, Pasteur y Fleming. No, hay uno más. Buchner. A ver, ¿no? ¿Quién? Buchner. Buchner. Entonces estamos hablando, el Gregorio Mendel, en el cruzamiento esto era empirismo. Después tenemos al microbiólogo Pasteur, no nos podemos olvidar a Buchner, y en la segunda generación estamos hablando de Fleming, que habla sobre qué. La utilización de microorganismos para el uso que a ustedes les interesa como bioquímicos de ciertos productos para de orden farmacéutico, ¿no? Para la salud. Entonces, el descubrimiento de la penicilina sentaría las bases para la producción a gran escala de antibióticos a partir de la década de los años 40. ¿De dónde se extrae la penicilina? ¿Saben ustedes? A ver, ¿saben? ¿De dónde? Del modo Penicillium. De un hongo denominado Penicillium. ¿Cuál sería ese hongo? ¿Lo podrían reconocer? Es un hongo común. Lo Es tenemos un en todos lados. ¿Qué dice? moho. Es un moho. algo, no sé, tipo. Es ese hongo que si dejamos una comida varios días, cuando venimos está ya bien reproducido. Es el hongo común, el penicillium. Lo que pasa es que como ustedes todavía en biología, ahora hemos modificado el texto y la guía de laboratorio de biología molecular, de biología celular, y hemos incluido la unidad de hongos. Ustedes no llevaron en biología celular hongos, ¿no? Jóvenes, ¿están ausentes? ¿Por qué no participan? Camila. No se llevó, llevamos más que todo, era células procariotas y eucariotas en biología celular. Sí, Al menos yo eso. No, todos. Estoy convencido que todos. Porque recién hemos incluido en la guía lo que viene a ser un capítulo sobre identificación y clasificación de los hongos en forma general, ¿no? Porque estudiar los hongos significaría estudiar una materia. Son muchos hongos y de distintos tipos de hongos, ¿no? Pero bueno, ahora lo hemos incluido de todas maneras para que lo puedan mirar y se llevan muestras para poder observar en el microscopio. Entonces, ahora nos vamos a la biotecnología moderna o de tercera generación, que más o menos está en la década de los 70. La de la segunda generación está en la década de los 40 y posteriormente en la tercera generación ya estamos hablando de los años 70, ¿no? Tiene como antecedentes el descubrimiento de la doble estructura
de los ácidos desoxirribonucleicos. Entonces, ¿a quién nos estamos refiriendo cuando decimos eso? Se conoce de que el ADN tiene una doble estructura y que está conformado en forma de hélice, ¿no? Eso fue descubierto por Watson y Crick en el 1953. Ellos ganaron el premio Nobel en el 1962. Se inicia con los procesos que permiten la inmovilización de las enzimas. Entonces, cuando estamos hablando de la biotecnología de la tercera generación, estamos hablando de unas estructuras macromoleculares denominadas ¿qué? ¿Qué se denominan estas estructuras macromoleculares? Participen, jóvenes. ¿A qué se refiere? ¿A qué se referían? Ustedes no están ausentes. ¿A qué? A los ácidos nucleicos, material genético, ADN y ARN. Nos estamos refiriendo a una estructura molecular denominada enzimas. Hablamos la anterior clase. Les decía cuando les consulté, miran los detergentes que utilizan para lavar su ropa. ¿Miraron eso? ¿Se dieron el tiempo para mirar el detergente que utilizan cuando lavan su ropa? ¿O no lavan su ropa ustedes? ¿Todavía la mamá se los lava? Sí, miramos, doctora. Yo en personal, pero no me describe el tipo de enzima, solo me dice que está enriquecido con enzimas para mayor eficacia. Dice. Exactamente. Pero de todas maneras, no te está diciendo qué tipo de enzima, qué detergente usaste. Uso el Ola y el otro, no recuerdo el otro, el nombre. Es un detergente líquido para lavadora. Ya, perfecto. Pero te está diciendo claramente que se usa enzima, ¿no es verdad? Si bien no te hace la clasificación de la enzima que ha sido utilizada en ese producto, pero te está diciendo que ya está utilizando esta molécula para activar una reacción en ese equipo que es la lavadora y que pueda sacar lo percudido o lo que está sucio, ¿correcto? Entonces, eso corresponde de los 70 para adelante. Lo que nosotros utilicemos en relación a las industrias va a tener un contenido enzimático. Entonces se inicia, fíjense, como base tiene el descubrimiento de la doble hélice de la estructura. Entonces, aquí nos estamos refiriendo a dos grandes personajes, Watson y Crick. Se inicia con los procesos que permiten la inmovilización de las enzimas. Los primeros experimentos de ingeniería genética realizados por Leslie Collins, Paul Vera y Eber Boyer en el año 1973. Y en la aplicación del 75 de la técnica de los hibridomas, que es parte de su glosario. Se los voy a pasar el glosario para que lo desarrollen. Para la producción de anticuerpos monoclonales, gracias a los trabajos del científico argentino César Milstein y el alemán George Holler y Boyer, obtuvieron en el 1984 el premio Nobel compartido con el danés Niels Jerne. Ustedes tienen todo el cuadro donde los mencionan a estos personajes. Lo importante, todo es importante obviamente, pero como base a estos dos personajes. Y finalmente, entre los 70 hasta los 80, estamos hablando de estos otros personajes que ya forman parte de experimentos en ingeniería genética, que es la parte moderna de la biotecnología. Y tenemos el ejemplo aquí del caso del hibridoma, ¿no? Células cancerígenas que se utilizan, lo han tomado como
rehén, le digo yo así, a los ratones y se mantienen viva en estos tipos de animales, ¿ya? Para obtener los anticuerpos monoclonales de utilización médica. Aquí también tenemos todo lo que yo les he mencionado. Lo tienen en su texto, pero se activa su aula virtual y ustedes van a poder darle una repasada para su examen. ¿Ya? Bien. Entonces, la biotecnología no es una ciencia básica, es un enfoque. Fíjense ya cómo cambia la definición. Es un enfoque multidisciplinario que involucra varias disciplinas y ciencias. La biotecnología abarca hoy en día las ciencias básicas, que es la biología molecular, microbiología, biología celular, genética, de las ciencias aplicadas también como técnicas inmunológicas y bioquímicas, técnicas basadas en la física y la electrónica, y de otras tecnologías, como las fermentaciones, separación, purificación, informática, robótica y control de procesos. Se trata de una red compleja de conocimientos donde la ciencia y la tecnología se entrelazan y complementan. Aquí apunta la biotecnología moderna. La interacción con todas esas ciencias que forman parte del conocimiento de la vida para poderla manipular. Porque el hombre lo que ha tratado es de manipular cualquier parte de los órganos o sustancias o soluciones macromoleculares de la célula para transformarla, ¿ya? Y para hacer eso tiene que tener conocimiento de la biología celular, de la genética, de la biología molecular, de la física, inclusive de la robótica, para el control de procesos. Aquí tenemos biotecnología, que está relacionada con la biología, con la química y con la ingeniería genética. En general, la biotecnología, su relación con ciencias de la salud, biología celular, biología molecular, ingeniería genética, bioquímica, electrónica y microbiología. ¿Con qué finalidad se hace esta interacción, jóvenes? Los hago despertar. ¿Qué objeto tiene la interrelación de todas estas áreas? Jóvenes, ¿están en la clase? El mejoramiento genético. ¿Qué relación tiene todo este contexto que ven acá? Tienen en común que trabajan con microorganismos, el cual nos van a servir para un bien, un servicio a todo el mundo. Exactamente. Entonces, en la biotecnología moderna existe toda esta interrelación con otras ciencias de conocimiento amplio. ¿Para qué? Para la obtención de bienes y servicios. A ver, denme un ejemplo sobre bienes y servicios. ¿A qué se estaría refiriendo? ¿Qué es un bien producto de la biotecnología? ¿Y qué es un servicio producto de la biotecnología? Un bien sería el crear un medicamento, digamos, ¿no? Mucho más fuerte para aquellas bacterias ultra resistentes, ¿no? Un servicio, el mejoramiento genético de lo que serían los cultivos, que es lo más importante para la alimentación de la población. Correcto. ¿Ya? Y así como estás ejemplificando, hay otros ejemplos. Por ejemplo, vamos a lo que hablábamos de los detergentes.
¿Eso sería un bien o un servicio? El que hubieran elaborado un detergente con enzimas producto de la biotecnología, ¿para qué? Para que lavemos bien nuestra ropa. ¿Sería un bien o un servicio? Jóvenes, solamente una persona está. ¿Cómo se llama usted, joven, que está charlando conmigo y me está respondiendo? César Gutiérrez. César Gutiérrez, perfecto, César. Sos el único que está en la clase, creo. Eso sería... Sería un bien, doctora. ¿Qué decís, César? Yo opino más que sería más como un servicio a la sociedad. Es un servicio. Es un servicio. ¿Ya? La penicilina, ¿qué sería? ¿Un bien o un servicio? Ese jarabe que tomamos para la garganta, cuando estamos con alguna infección. ¿Sería un bien? ¿Un bien? Sería un bien. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que pensar, ¿esto es un bien o un servicio? Eso que te va a facilitar algo, viene a ser un servicio. Y aquello que te va a producir un bienestar, viene a ser un bien. Y un remedio te va a producir un bienestar, te va a aliviar la tos, ¿no es verdad? Te va a aliviar que no estés con fiebre. Entonces, tómenlo en cuenta de esa manera. ¿Correcto? Queda claro, ¿no es verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien. Entonces, estamos hablando que biotecnología moderna incluye en la actualidad todos los procedimientos para la transformación de materias primas renovables y aquellos otros de producción por medio de microorganismos, cultivo de células, animales y vegetales y sus distintos componentes de numerosas sustancias útiles para la humanidad. Entonces, fíjense, biotecnología moderna ya está hablando de procedimientos o procesos de transformación. Sigamos con el ejemplo de los detergentes. Esto es un procedimiento, el hecho de que vos le pongas a tu lavadora una sustancia para que te degrade las partículas sucias, entonces eso es un proceso. Tiene un procedimiento, la regular la máquina, agua fría o agua caliente, tiempo para jean, si es jean o si es sábanas o si es toalla, ¿no es verdad? Entonces estás hablando de un proceso, de un procedimiento para facilitarte. Está facilitando, te está dando un servicio en ese sentido, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando, la biotecnología moderna. O para producir algo a través de microorganismos, hablamos del queso, de la quimiosina, cultivo de células animales y vegetales, lo que ustedes han hecho en la anterior clase, hicieron su siembra, ¿no es verdad? No han hecho, porque se pasó virtual, ¿no es verdad? Entonces ustedes tuvieron la parte teórica de lo que tienen que hacer en laboratorio. Tienen que hacer, ¿qué tienen que hacer en laboratorio mañana? ¿Cuál es la práctica que tienen el día de mañana? Preparación de medios de cultivo, doctora. Preparación de medios de cultivo. ¿Qué tipo de medios de cultivo? Tienen que hacer dos tipos de medios de cultivo. Medio sólido y medio líquido. ¿Con qué finalidad? Sembrar Escherichia coli. Sembrar la E. coli, ¿no es verdad? Entonces, fíjense, y la E. coli es un microorganismo. Producción por medio de microorganismos, cultivo de células animales y vegetales y sus distintos componentes de numerosas sustancias útiles para la humanidad. La tecnología del DNA recombinante, componentes fundamentales de la ingeniería genética. Entonces, este concepto es lo que incluye la biotecnología moderna. Recuerde que tienen que tener bien diferenciado, por eso es que me he detenido aquí, porque en el examen se le pregunta así. No se le pregunta que ustedes, ¿qué diferencia hay entre estos tipos de biotecnología? No se le está
preguntando, póngame el concepto, porque generalmente los alumnos, ¿cómo responden? Me hacen el concepto de biotecnología moderna, el concepto de biotecnología tradicional y el concepto de la otra biotecnología. Y no se le está preguntando eso. Se le está diciendo cuál es la diferencia. Y yo sí les estoy explicando. Cuando hablo de biotecnología moderna, estoy hablando de la inclusión de procedimientos de transformación de un bien o un servicio. O la recombinación de componentes fundamentales de la ingeniería genética, a diferencia de lo que es tradicional. De esa manera es que quiero que ustedes puedan responder en el examen, no dándome los conceptos, porque no les estoy preguntando conceptos. Les estoy explicando de una manera que ustedes puedan diferenciar los tipos de biotecnología que hemos venido en el mundo desarrollando, ¿no? Que se ha venido desarrollando y nosotros, según la edad que tengamos, vamos a ver la participación en esos productos que hemos obtenido para obtener un bien o un servicio. Entonces, fíjense, a partir de ahí, ya biotecnología moderna, tenemos esta interacción. Una interacción más profunda entre todas las ciencias que tienen que ver con la vida. Ciencias de la salud, microbiología, electrónica, bioquímica, ingeniería genética, biología molecular y biología celular. Y bueno, ya seguimos con esto. La clasificación de la biotecnología y áreas de aplicación. Tenemos acá. Hay biotecnología industrial, animal, vegetal, biotecnología en salud humana o médica, la biotecnología de los alimentos y la biotecnología ambiental, biotecnología marina. Ustedes, fíjense, en base a estas áreas de aplicación, ustedes van a hacer un trabajo, pongan atención. ¿Cuántos grupos tienen en el laboratorio? Eso voy a coordinar con Mabel. Son 8, doctora. 8, perfecto. Aquí tenemos los mismos 8 grupos que hay en laboratorio, van a funcionar para su trabajo que ustedes van a hacer en forma grupal. Porque tienen un trabajo que van a realizarlo, ya se los voy diciendo, los voy a pasar, que es la investigación sobre el operón de la lactosa, que es para la próxima clase, porque ya vamos a hablar de enzimas y las rutas metabólicas. Y ustedes van a tener que hacer esta investigación para la otra semana. Es decir, que tienen, hoy día es jueves, ¿no? Ustedes me lo tienen que entregar. Les voy a pasar cómo lo tienen que hacer. Me lo tienen que entregar ese trabajo, no en el cuaderno. Este es un trabajo de investigación que tiene que estar en un foldercito con todas las instrucciones de trabajo de investigación. Es decir, su parte de introducción, su objetivo, sus fundamentos teóricos. ¿Ya? Para el próximo viernes. Es sobre el operón de la lactosa. Esta es de aquí la clasificación de la biotecnología. Tenemos aquí 7. Doctora, una pregunta. ¿Será que puedes repetir lo de la investigación, por favor? Ya. Les voy a pasar, es que estoy reafónica. Les voy a pasar, ¿me escuchan, no? Sí, doctora. Por favor. Les voy a pasar el trabajo de investigación es sobre el operón de la lactosa. Yo se lo voy a pasar escrito para que ustedes no les quede ninguna duda. Tienen que investigar cómo actúa el operón LAC en la lactosa, cómo está su estructura. Tienen que esquematizar y dibujar y ver las rutas metabólicas de este tipo de y su acción del operón.
¿ya? Cuando hay lactosa y cuando no hay lactosa en el medio de cultivo. Para células procariotas, es decir, para la bacteria. Ese es el trabajo de investigación que tienen que realizar, no en el cuaderno, porque ese es un trabajo de investigación. Ustedes tienen que realizar, lo van a entregar en un folder, o si no en un folder, con un clic, donde ustedes tienen que poner introducción, cuál es el objetivo de esa investigación, sus fundamentos teóricos, es decir, que aparte de revisar su texto que tienen de guía, pueden revisar y tienen que revisar otras 3 bibliografías. Yo le estoy pidiendo 3 más las del texto, 4 bibliografías, o 5 o 6, pero mínimamente tienen que tener 4 bibliografías. Los grupos, mejor dicho, de forma individual, ¿no? Ahora, en el operón de la lactosa. En este trabajo, que ya este trabajo, ¿que quedó claro, niña? ¿Quién me preguntaba sobre el trabajo del operón? Yo, doctora. Sí, ¿Te quedó gracias. claro? Sí. Ya, bien. Ahora, este trabajo de acá. El día de mañana, en el laboratorio, vamos a hacer, entre los 8 grupos, vamos a sortear. Aquí falta, voy a agregar un tema más. Y vamos a sortear con los 8 grupos uno de estos temas. Para que no diga, yo quiero este y haya esa discusión, ¿no? Entonces, 8 bolitos y cada grupo va a sacar un bolito para ver qué tema va a investigar. Y me van a hacer también como un trabajo de investigación, pero eso es un trabajo grupal y el del operón es un trabajo individual. Aquí los voy a calificar en grupo. Jóvenes, y tienen que exponer. Ustedes me van a hacer el trabajo de investigación en grupo. ¿Son cuántos integrantes en cada grupo? ¿Cuántos hay en cada grupo? Son como 6 y algunos, si no me equivoco, son 7. Imagínense, son hartísimos. Les da para hacer un lindo trabajo. Cada uno, y vamos a tener una clase, si no nos da el tiempo, vamos a tener una clase extra para que ustedes puedan realizar sus exposiciones de cada uno de los temas, y todos tienen que participar, no solamente el encargado del grupo, todos, y me van a poner, cada grupo va a ser un cuadro, un banner, ahí en el pasillo del laboratorio, y me van a exponer. Creo que hay una feria, ¿no? Vamos a ver qué hacemos con eso. Así que vayan pensando. Van a sacarse y van a trabajar en cada uno de estos tipos de biotecnología. Bien. Algunos ejemplos ya lo hemos visto. En el campo agropecuario hemos hablado. Las plantas transgénicas corresponden a biotecnología moderna. Y el grupo 8, que falta, que no está acá, va a hacer un trabajo específico de biotecnología aplicada a la producción de plantas transgénicas. Ese sería el tema que falte entre esos temas 7 que vimos. Aquí hay 7. El último tema va a ser, que también es la biotecnología moderna, pero aplicado específicamente a la producción de organismos genéticamente modificados, que ese es el, pero aplicado a la industria. Vámonos por el sector de ustedes, ¿no? Para la producción de salud, ¿ya? Yo les voy a decir cuál es el que tienen que trabajar, pero el grupo 8 sería biotecnología moderna aplicado específicamente a la producción de organismos genéticamente modificados. Entonces, meramente ingeniería industrial o genética. ¿Queda claro? Sí, doctora. Sí, doctora.
Ya, y tienen ejemplo, aquí tenemos el sector salud. En este sector van a trabajar, porque es a lo que ustedes están direccionados, ¿no? Estrategias para mejorar genéticamente las cepas microbianas industriales para que hoy en día se puedan obtener una gran variedad de compuestos terapéuticos como aminoácidos, vitaminas, vacunas, etcétera. Se considera que en el sector salud es donde se ubican los impactos más importantes de la aplicación de la ingeniería genética. Ese grupo 8 me va a trabajar específicamente este tipo de transformación de los OGM, puede ser en planta o pueden ser en animales, pero para la producción de un compuesto que sirva para mejorar la salud humana. A ese grupo ya lo voy a instruir específicamente cómo va a direccionar su trabajo. ¿Qué más tenemos acá? El proyecto del genoma humano, en su momento lo vamos a hablar, y están todos los campos, ¿no? Bien, actividades de la biotecnología en colores. Hay una pregunta también que a veces se le hace en el examen. ¿A qué se refieren colores? Se empieza a hacer una clasificación en estos últimos años sobre el uso de la biotecnología según las actividades que se realizan en colores. Entonces, fíjense, ya se categoriza en el 2005 en 4 categorías de colores para las actividades biotecnológicas. Blanco, industrial, farmacéutico rojo, alimentaria y agricultura verde y celeste el medio ambiente. Ustedes en su grupo de exposición van a decir en qué color están en relación a la biotecnología. Cada grupo también lo tiene que incluir en su trabajo de exposición grupal. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? Y bueno, y aquí tienen una bibliografía. Esto también va a estar habilitado para que ustedes lo puedan observar. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Puede volver a la diapositiva de los colores, por favor? Claro. Ahí está. Bueno, necesito que una de ustedes me pueda capturar la pantalla en el chat para ver la lista y lo manda al grupo de los participantes. Preguntas, entonces, pueden tener mañana, lean su guía, un control de lectura, no sé, puede o no. Tienen el trabajo del operón de la lactosa que les voy a pasar cómo lo tienen que estructurar para la próxima clase, porque la próxima clase vamos a hablar sobre enzima, entonces quiero que todos tengan su texto y lean el tema correspondiente para la próxima clase de teoría. Y mañana viernes voy a mirar sus tareas, voy a firmar y voy a seleccionar, o mejor dicho, al azar, cuál es el tema que le corresponde a cada grupo para su exposición. Y hemos terminado la clase, jóvenes. Voy a dejar de compartir o necesitan alguna pregunta. Doctora, hoy en la noche nos habilita la plataforma, dijo, ¿no? Sí. Ahorita voy a volver a intentarlo, ya que estoy en casa. Bien. Voy a dejar de compartir. Bien, jóvenes. ¿Quién me va a sacar la captura del chat? A los participantes, ¿no, doctora? Exactamente, por favor. Ya les saqué yo. Perfecto, lo pasa al grupo, ¿ya? ¿Queda claro? Entonces nos vemos mañana. Ya es el colmo. Miren cómo los mismos de Unitel mandan a sus periodistas a provocar un incendio. El periodista, al ver que no hay ningún fuego a 40 kilómetros a la redonda, se le ocurre prender una palmera para una transmisión al vivo. Mentía, diciendo que la altura de ese pequeño fuego era de 40 metros, pero al final la mentira a Unitel se les cayó en vivo.
El fuego Camila, te pequeño que quedaste ellos callada. mismos prendieron Si no avanzó preguntaba, y no terminó hablabas. ¿Quién más era apagándose el que gracias a estaba Dios solo. hablando con Miren nosotros? este teatro Tienen que muy mal participar, actuado. Nuestro periodista Iván Nacaya ¿Sí? nos tiene la información desde el lugar. ¿Tambero? Impresionante el fuego. Por favor, es importante. Es impresionante. Perfecto. Pónganme ahí con una rayita. Es importante que participen. Ustedes están en último semestre. Acuérdense de que después tienen que ir a exponer el informe que vayan a traer de donde van a hacer sus prácticas. Entonces, tienen que participar, jóvenes, por favor. No deben de quedarse callados. Deben de opinar. Bueno, nos vemos el día de mañana. Que tengan buenas tardes y hay un buen provecho para el almuerzo. Nos vemos, ¿ya?